Buenas tardes a todos. En esta tarde me ha tocado a mí, me ha correspondido el devocional del día de hoy. Y es un gozo cada año apartar este tiempo para edificarnos en el Señor y en su palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas 24, capítulo 36 al 49, por favor. Lucas 24, 36 al 49. Dice así la palabra de Dios. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veía un espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él tomó y comió delante de ellos, y les dijo: estas son las palabras que os hablé aún cuando estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo os enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Amén. En la historia de la Reforma hubo un reformador muy famoso llamado Guillermo Farel. Fue uno de los hombres más usados por Dios para el avance de las misiones durante la Reforma Protestante en 1500. Cuando Juan Calvino entró un día a la ciudad de Ginebra solo para dormir una noche, se le dio aviso a Farel de que el autor de las instituciones, Calvino, estaba en la ciudad. Así que Farel le buscó y comenzó a persuadirlo para que se quedara en Ginebra a ayudarlo en la enorme obra reformadora. Calvino se negó a esta petición, ya que estaba solo de paso por la ciudad y tenía otros planes, pero Farel estaba ardiendo con celo por el avance del evangelio y le insistió que se quedara. Calvino, que era un hombre de 27 años de edad, le reiteraba que no podía hacerlo, ya que era un hombre temeroso y tímido. Él odiaba meterse en problemas y a menudo se enfermaba. Él se consideraba como un hombre de libros y escritos y no quería atarse a una iglesia cuando lo que realmente quería era servir a todas a través de sus escritos. Su deseo era estar tranquilo en un lugar donde solo pudiese escribir y leer. Entonces Farel se le acercó y le dijo con voz de trueno: Dios maldiga tu descanso y tranquilidad que buscas para estudiar, si ante una necesidad tan grande te retiras y te niegas a prestar socorro y ayuda. Calvino más tarde, acerca de este evento, escribió diciendo estas palabras: yo sentí como si Dios hubiera puesto sobre mí su poderosa mano para detenerme. Estaba tan lleno de terror que desistí del viaje que había comenzado. Hermanos, hombres como Calvino, hombres como los apóstoles que acabamos de leer aquí, gente que tenía miedo, terror, temblor, son las personas que Dios usa para la extensión de su reino. Como hemos estado hablando de paradojas el día de ayer, esta es una de las grandes paradojas del Evangelio. A Dios le place usar hombres temerosos y débiles para el avance de su reino. Y quisiera considerar en esta mañana, en este devocional, cómo las misiones son algo necesario en el plan de Dios.
Lucas nos dice, o nos habla acerca de la palabra necesario. La palabra necesario que leemos aquí en el versículo 46 dice que el Señor les dijo a ellos después de haber resucitado de los muertos, escrito está, y así fue necesario. La palabra necesario, según el diccionario teológico, es aquello que no puede no ser. En ese sentido, dice, necesario se opone a lo imposible, lo que no puede ser, y se opone a lo contingente, lo que puede no ser. Así que las misiones no pueden no ser, porque la iglesia, aunque esté llena de gente como nosotros, débiles, las misiones se oponen a lo imposible, porque Dios, hermanos, nuestro Dios es un Dios de imposibles. Y también se opone a lo contingente, porque Dios hace lo que quiere sobre la tierra. Y Dios ha decidido salvar en su propósito eterno a un mundo que está perdido en sus delitos y pecados. Jonás 2:9 escribe, Jonás, la salvación es de Jehová. En nuestro texto, Lucas nos narra que el Señor resucitado apareció en medio de los discípulos. Ellos estaban reunidos, temerosos a causa de las noticias que estaban recibiendo, y el Señor se aparece en medio de ellos. Eran hombres incrédulos. Eran hombres que estaban asustados. De hecho, Jesús aparece aquí después de que ellos habían recibido la noticia de los discípulos de camino de Emaús. Y piensan que Jesús es un fantasma. Así que Jesús, tiernamente, les habla estas palabras: paz a vosotros. Y estas palabras son palabras de increíble bendición para la iglesia, hermanos. Cuando el Señor dice paz, estas palabras están hablando acerca de la misión salvadora de Cristo ya ha sido consumada en la cruz. Nuestro Salvador salió triunfante de la resurrección. Él satisfizo todas las demandas de la ley de Dios y se ha ofrecido a sí mismo, se ofreció como nuestro sustituto, pagando lo que nuestros pecados merecíamos. Se ha levantado de los muertos, de manera que ya no haya condenación para aquellos que están en Cristo. Hermanos, en Cristo nosotros tenemos paz para con Dios. ¡Qué palabras tan increíbles! Paz a vosotros. Toda enemistad del hombre hacia Dios ha sido quitada. El Señor ha quitado nuestra resistencia y toda enemistad de Dios hacia nosotros ha sido quitada. El Señor ha satisfacido en Cristo. Así que la justicia de Dios ha quedado satisfecha. El Señor es ahora el Padre de aquellos que Él ha escogido. Ya no somos sus enemigos. Paz a vosotros. Los discípulos, llenos de terror, no podían escuchar estas palabras. Estaban asustados, pensaban que era un fantasma. Y Jesús tiernamente, además de las palabras, les dice: toquen mis manos, palpen, vean, para que tengan la certeza de que yo mismo soy. El Señor no es un espectro. Y para calmar más su corazón, porque aunque estaban gozosos después de haber tocado y palpado, dice aquí la Escritura que aunque estaban gozosos, aún tenían miedo. Así que les pide algo de comer y come pescado y algo de pescado y miel. Y el Señor come delante de ellos. Así que el Señor nos muestra que Él realmente resucitó de entre los muertos. Hermano, nuestro Señor vino a vencer en la cruz y vino a levantarse de los muertos. La muerte no tiene ya potestad sobre Él. Él es el Señor resucitado. Luego, una vez les convence de que Él ha resucitado, les recuerda las cosas que Él les ha hablado, para que la fe de ellos no esté basada simplemente en ver y tocar. Nuestra fe, hermanos, debe estar fundamentada en la palabra de Dios. Y Él comienza a explicarles cómo era necesario que Él muriera y resucitara. Y aquí Él habla de cosas necesarias. Y comienza desde los profetas, la ley y los salmos, y dice que por todas las escrituras les explica lo que las escrituras hablaban acerca de Él. Jesús dice que también les abre el entendimiento, dice Lucas aquí, para que con esta explicación ellos puedan entender de lo que se trata la Biblia. La escritura, como todos sabemos, y ha sido nuestro énfasis. Por muchos años lo escuchaba de mis hermanos en estas convenciones. Jesús es la explicación de la escritura. Jesús es el personaje central de la escritura y este ha sido uno de nuestros énfasis.
Y el Señor dice, así está escrito, y fue necesario que Cristo padeciese y resucitase al tercer día. Pero hay un y, algo también necesario, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Hermanos, Jesús nos dice que es necesario que Él viniera. Había sido necesario que Él padeciese y resucitase, pero también es necesario que el Evangelio fuese predicado a todas las naciones de la tierra. El Señor enseñó esto, la gran comisión. Es un tema esencial en la Biblia. En toda la Escritura, en los profetas, en la ley, en los salmos, Jesús no solamente dice que toda la Escritura habla de Él, sino también de la misión de Dios. Desde Génesis, hermanos, vemos a Dios buscando a los hombres. Una vez el hombre cae en pecado, vemos al hombre caído, sin esperanza, apartado de Dios, bajo la ira de Dios. Vemos que Dios le busca en el jardín. Y en Génesis 3:15 vemos la gran esperanza que Dios da al hombre. Dios es un Dios que está buscando al hombre. El hombre no está buscando a Dios. Esto no es lo que vemos en la Escritura. El hombre está huyendo de Dios, escondiéndose de Él, pero Dios le está buscando y le busca y le da esperanza en Cristo. En Génesis 3:15 tenemos la primera esperanza del Evangelio. Dios buscando a su pueblo perdido. Y luego en Apocalipsis, al final de la Escritura, toda ella habla de un Dios que está buscando, que vino a salvar. Tenemos a Dios encontrando a su pueblo y teniendo este increíble encuentro de las bodas del Cordero. Dios encuentra a su pueblo. Y así tenemos en toda la Escritura, en la ley de Moisés, vemos cómo Dios escoge a Israel para su propósito de salvar. Ellos eran la comunidad pactual de Dios del Antiguo Testamento. Y el pueblo que debía comprometerse en pacto con Dios, Israel, a través de ellos Dios iba a extender su reino. La ley enseñaba que los gentiles creyentes que estaban fuera de Israel, ellos debían ser contados con el pueblo de Dios y circuncidados. Ellos veían a Israel, veían la gloria de Dios en Israel y eran atraídos a Israel. Israel era un pueblo especial, Dios los colocó como pueblo especial, los apartó como un pueblo santo para que los pueblos se sintieran atraídos a Jehová y pudieran conocer la salvación que es en Cristo. Ellos, los gentiles también, que se sentían atraídos hacia el Dios de Israel, hacia Yahweh, el Dios del pacto. Ellos tenían todos los privilegios y creían en Yahweh y derechos del pueblo de Dios. Eran hijos de Abraham también por la fe. Había muchos gentiles y hay muchos gentiles en la genealogía de Jesús. Ahora, hermanos, las misiones era la actividad de la iglesia en el Antiguo Testamento. El templo de Israel, Dios lo diseñó y dio el diseño a su pueblo de manera que ellos entendieran que el propósito de él era atraer a las naciones de la tierra hacia él. Una de las cosas increíbles del templo de Jerusalén era que habían diferentes lugares, uno para las mujeres, uno para los hombres y otro patio gigante para los gentiles. Este patio era un patio de 52,000 metros cuadrados donde cabían aproximadamente 300,000 personas. Los judíos entendían el propósito de Dios era juntar gente de todo linaje, lengua, tribu y nación. Pero ellos fallaron en esto y nos dice la Escritura que convirtieron este patio de los gentiles en un lugar de comercio. Así que ellos fallaron, no creyeron en Dios, que iba a traer personas de todo linaje, lengua, tribu y nación a adorar a este lugar. Se suponía que las naciones vendrían a adorar aquí. En Isaías 56:7 dice, yo les llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos, sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Ese es el texto que cita el Señor cuando encuentra que el patio de los gentiles se ha convertido en cueva de ladrones. Dios quería que esa casa se llenara de gentiles. Los salmos, que eran el himnario del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, fueron inspirados por Dios y hay 175 referencias acerca del deseo de Dios de atraer a las naciones. Un salmo, por ejemplo, el Salmo 67, nos dice, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros,
para que sea conocido en la tierra tu camino y en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Imaginen al pueblo de Israel adorando con los salmos, y cada vez que adoraban habían casi 100 y algo de referencias, 175 referencias sobre las naciones en los salmos. Mientras estaban adorando, estaban recordando que el deseo de Dios era traer a las naciones a Él. Así que mientras adoraba a Israel en el Antiguo Testamento, debían recordar el llamado de Dios para ellos. ¿Cuánto nos falta hoy cantar salmos que nos recuerden nuestra misión como iglesia? Hermanos, Dios nos redime y nos salva para hacernos participar de sus planes. Y nos llama a una misión que tiene que ver con algo mucho más glorioso que un negocio, que una casita en esta tierra, que algo de dinero en nuestro bolsillo. Él nos llama a participar de su reino. Él nos ha unido a Cristo y quiere que hagamos conocer sus caminos a todos los términos de la tierra. Y en los profetas también Dios nos recuerda su propósito eterno. En Isaías, por ejemplo, 25, 6 al 8, dice que Jehová de los ejércitos hará en este monte todos los pueblos banquetes de manjares suculentos, banquetes de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Jesús, hermanos, vino en cumplimiento de estas promesas. Israel no cumplió con este propósito de Dios, pero Cristo sí. Él vino a morir, a resucitar de los muertos, sí, pero vino proclamando el reino y nos llama, unidos a Él, nos llama que nos unamos a su propósito eterno de buscar a los perdidos. Jesucristo es nuestro buen pastor y Él, como buen pastor, vino a llamar a las ovejas extraviadas. Jesús también es el que está cultivando su mies y Él nos llama a que oremos a Dios para orar, para que el Señor traiga obreros para su mies. El Señor es el dueño de esta gran cosecha y nos llama a que recojamos con Él. Y nos dice en Lucas 11:23, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Es un desperdicio, hermanos, nuestra vida, si no recogemos con el Señor. Por esta causa, dice el Señor, en Romanos 15:22, dice Pablo a los romanos, por esta causa me he visto impedido muchas veces ir a vosotros, romanos, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. La carta a los romanos fue escrita por Pablo, no para informarle a los romanos acerca de la doctrina de Cristo. No solamente Romanos es un rico, suculento plato de doctrina, pero Él no quiere recordarles lo que ya sabían. Él quiere animarlos al que ellos consideren la salvación de Jehová, como Cristo vino a traer salvación a judíos y a gentiles. Y el Señor les está diciendo a los romanos, el Señor vino a salvar, únanse conmigo en la misión. Romanos es una carta misionera. Pablo quiere convencer a los romanos que se unan con él y hace lo mismo que el Señor hizo en este texto con los discípulos. Los pasa por los profetas, por la ley y por los salmos. Y les dice, únanse conmigo a las misiones. Allí en Romanos, antes de que Él les invite, cuando pase por ustedes, encamínenme a España. Quiero que me ayuden a ir a España. Él les habla de las profecías de la Escritura y los pasa por los profetas, la ley y los salmos. Hermanos, las misiones hacen parte de los propósitos de Dios para la iglesia. Y quisiera terminar esta reflexión con las palabras de Clooney. Clooney dice que la misión no es una actividad opcional para los discípulos de Cristo. Algunos piensan que la iglesia puede distinguirse por la adoración y la formación, dejándola ciega a un segundo plano. Para otros, la misión se reduce a unas pocas ofrendas, la visita de varios misioneros agotados en un viaje para recaudar fondos y la labor de un comité misionero ignorado. La congregación que ignora la misión se atrofiará y se verá rápidamente inmersa en las disensiones internas. Comenzará inevitablemente a perder sus miembros más jóvenes, desilusionados al escuchar cada domingo la trompeta del Evangelio,
para aquellos que nunca marcharán. Esto también es cierto para un hogar cristiano, dice Clooney. Si una familia es incapaz de intentar llevar amigos y vecinos a Cristo con hospitalidad y testimonio, sus hijos se dispersarán y fracasaremos en criar hijos en la instrucción del Señor si no somos capaces de involucrarnos en nuestros esfuerzos por llevar a otras personas a nuestro Salvador. Hermanos, nosotros, al igual que Calvino, tenemos la tendencia de volvernos cómodos, de buscar nuestro cómodo escritorio. Pero como iglesia tenemos que recordar la comisión. El Señor nos llamó a adorarle, a conocerle, pero en nuestra unión con Él también nos llamó a participar de su propósito eterno de alcanzar a los perdidos. Espero que el Espíritu de Dios use su palabra en esta tarde para dirigirnos, no solo a adorar a Cristo, sino a ofrecer nuestra vida a Él en servicio para la gran comisión. Vamos a orar en esta tarde. Padre, gracias por tu palabra. Ruego para que mis hermanos y yo y todos los que estamos aquí entendamos de lo que se trata tu palabra. Tú, Señor, nos viste en nuestra miseria y decidiste traer para nosotros un Salvador que ha sido revelado en la Escritura. Y en Él nos has dado la misión, en el poder de tu Espíritu, de alcanzar a las misiones, de llevar a cabo esta tarea tan increíble y tan necesaria, pero Señor, tan imposible en nuestras fuerzas. Capacítanos por tu Espíritu y haznos entender la responsabilidad que tenemos de llevar el Evangelio a todas las naciones de la tierra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.